El liberalismo es una corriente económica y política que hace hincapié en la protección y el fomento de las libertades individuales, como el problema central que debe atender el ejercicio político, donde se propone en lo político, lo social y lo económico que la razón de ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las libertades individuales. Al mismo tiempo, según esta corriente, el Estado debe contar con sus límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma. El liberalismo político es una corriente ideológica política, social y económica que surgió en Europa a finales del siglo XVII. Se basa en la defensa de la libertad individual, el derecho a la propiedad, la división de poderes, el igualitarismo y la tolerancia, así como en la limitación y la descentralización del poder del Estado y su participación ciudadana en la toma de decisiones. Uno de sus objetivos es que las personas alcancen su pleno potencial y tengan la necesaria igualdad ante la ley. Por otra parte, este sistema suele integrarse muy bien en los sistemas republicanos y democráticos. El liberalismo económico significa respeto a las libertades ciudadanas e individuales, libertad de expresión, asociación, reunión, existencia de una constitución inviolable que determinase los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes, la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar cualquier tiranía, y el derecho al voto, muchas veces limitado a minorías. Liberalismo económico es un conjunto de teorías y prácticas al servicio de la alta burguesía y que en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial. Desde el punto de vista de la práctica, el liberalismo económico significó la no intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales. A nivel técnico, supuso un intento de explicar y justificar el fenómeno de la industrialización y sus más inmediatas consecuencias, que son el gran capitalismo y las penurias de las clases trabajadoras. Las diferencias que existen entre ellas es que se van por diferentes ramas de las acciones que debe tener una sociedad, ya que la economía es la estabilidad o inestabilidad que existen, mientras que lo político son aquellas personas que rigen un país o sencillamente el grupo de personas que se encargan de un pueblo. La Ilustración escocesa fue un movimiento cultural que tuvo lugar en Escocia durante el siglo XVIII y que se caracterizó por la gran producción filosófica, científica y cultural de una serie de intelectuales oriundos de este reino, que se convirtió en uno de los principales focos culturales de la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Edimburgo, su capital, llegó incluso a ser apodada la Atenas del Norte. Estos escoceses se vieron influenciados por el racionalismo francés de su época, el cual suponieron conjugar con la tradición empírica inglesa. Adam Smith es quizás la mejor muestra de esta fusión intelectual, creando un pensamiento original y distinto, que se caracterizó por la importancia dada a la razón y el rechazo a la autoridad de ciertos pensadores. Como argumentó Peirce, así como su optimismo respetó la capacidad del hombre para mejorar la sociedad y la naturaleza. A diferencia de los demás ilustrados, los escoceses inciden en la necesidad de llevar a la práctica de las nuevas ideas. No en vano son empiricistas. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna por la publicación de su obra emblemática La riqueza de las naciones. El éxito de este libro, publicado en 1776, está relacionado no solo con su contenido, sino también con la existencia de un público lector culto en esa época. Smith tuvo la suerte de formar parte de la Ilustración escocesa. Durante la época de Smith, las naciones europeas aplicaron políticas mercantilistas mediante las cuales intentaron limitar las importaciones mediante el proteccionismo. Esto ignoraba los beneficios del comercio y tendía a conducir a guerras comerciales o incluso a guerras reales más tarde. Smith argumentó en contra del mercantilismo en las riquezas de las naciones. Esto se convirtió en un fenómeno editorial. Algunas de sus ideas, como el papel del interés propio, la mano invisible del mercado, se consideraban conceptos fundamentales de la economía. Los pensadores anteriormente sostenían que el interés propio era un pecado y que las sociedades habían sido creadas y dirigidas por Dios. La propia imagen pública de Smith
que contribuyó en cierta medida a hacer aceptables las ideas problemáticas. Era un hombre religioso y su obra complementaria, la teoría de los sentimientos morales, refleja su profunda fe. La influencia de la Ilustración escocesa va más allá del país en que nace, no solo por la difusión a través de sus obras escritas y por los contactos epistolares mantenidos con otros ilustrados, sino por la propia emigración de escoceses a América, que llevaron con ellos estas ideas, de las cuales beberían los padres fundadores de los Estados Unidos de América. En 1759, Adam Smith publicó Teoría de los Sentimientos Morales. En 1776, La riqueza de las naciones. El primero era un libro básicamente de ética, el segundo fundamentalmente de economía. En la Teoría de los Sentimientos Morales, Smith defiende que la empatía y la solidaridad son los pegamentos que mantienen unidas a las sociedades. En La riqueza de las naciones, sin embargo, parece hacer una apología del egoísmo y el interés propio como el cemento gracias al cual prosperan los países. Esta aparentemente contradicciones laten en el fondo no solo de la obra de Smith, sino del liberalismo mismo. En este sentido hay dos citas igualmente famosas que parecen chocar entre ellas. En 1759 escribió: «No importa cuán egoísta se suponga el hombre, es evidente que hay ciertos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse en la fortuna de los demás». Sin embargo, en 1776, el estrato más repetido de su nuevo libro rezaba: «No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, de quien debemos esperar nuestra cena, sino de la preocupación de estos por sus propios intereses». Desde el punto de vista de Smith, el ser humano tiene unos instintos morales que le llevan en circunstancias ambientales no extremas a ser favorables hacia el resto del grupo. La teoría del valor de Karl Marx sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla, es decir, se calcula en base al tiempo promedio requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien. Esta teoría reconoce dos aspectos del problema del valor, uno cuantitativo y otro cualitativo. Desde un punto de vista cualitativo, el valor de una mercancía es la cantidad de trabajo simple y socialmente necesario para su producción. Desde un punto de vista cualitativo, el valor de la mercancía está determinado por el trabajo humano abstracto. Las mercancías que se han producido a través del trabajo privado se vuelven conmensurables solo en tanto la sociedad abstrae el aspecto concreto y específico de cada oficio, individualmente privado. En su teoría del valor del trabajo, Smith distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. El primero es el precio pagado en el mercado por un bien. Según el economista, este depende de la cantidad de trabajo empleado para producir la mercancía. El segundo procede del hecho de que el producto cubre una necesidad. El valor de una mercancía está dado por el trabajo que ella puede comandar y no por el trabajo que materializa. El valor es una consecuencia, un poder sobre el trabajo, y son los intérpretes de la teoría de Smith quienes han creado la confusión entre trabajo comandado y trabajo incorporado, mientras Adam Smith defendía el mercado, el capitalismo y la mínima intervención del Estado. Karl Marx propugnaba la creación de una sociedad socialista y exigía la intervención del Estado en los asuntos económicos. Richard Cantillon fue un economista, banquero y especulador. Algunos autores lo consideraban el padre de la ciencia económica. Su influencia fue muy importante para el desarrollo de la fisiocracia y de la economía clásica. Se cree que Richard Cantillon nació en la década de 1680, en el condado de Kerry, Irlanda, a mediados de la primera década del siglo XVIII. Se trasladó a Francia, donde obtuvo la ciudadanía en 1711. Fue nombrado contador bajo las órdenes tesorero general británico James Briggs. En España, en este país, él organizaba los pagos a los prisioneros de guerras británicos durante la Guerra de la Sucesión Española. Durante esta época, cultivó contactos comerciales y políticos, donde adquirió los conceptos básicos de la banca y el comercio internacional. Richard Cantillon fue un astuto hombre de negocios que supo prever la evolución económica de Francia y obrar en favor de sus propios intereses. Pero además de esa faceta práctica y sobre todo pragmática, también realizó importantes aportaciones teóricas a la ciencia económica. De hecho, existen autores que le consideran el verdadero fundador de la economía moderna. 4 décadas antes de la publicación de Las riquezas de las naciones de Adam Smith,
El único de sus textos que nos ha llegado hasta la actualidad es Essai sur nature de commerce en general. Se escribe hacia 1730 y se publicó de forma póstuma en 1755. Aunque fue muy influente para el desarrollo de la fisiocracia y de la economía clásica, poco a poco cayó en el olvido, eclipsada por la obra de Adam Smith a finales del siglo XIX. Fue redescubierta por el economista inglés William Stanley Jevons, quien definió el Essai como la cuna de la economía política. Las aportaciones de Cantillon, que lo consideraban como padre de la economía moderna. Observamos a lo largo de ese Cantillon argumenta de forma lógica, deductiva, una lógica de causa-efecto, argumentación que por otra parte caracterizó al pensamiento clásico, en contraposición con la metodología matemática positiva que caracteriza a gran parte de la ciencia económica actual. La incertidumbre y figura del empresario. El irlandés entiende al interpretur como una figura clave e indispensable en la economía, apareciendo de forma continuada en su análisis económico. La función empresarial está sujeta a la incertidumbre y el interpretur es el agente que compraba a precios conocidos para vender a precios desconocidos. El beneficio siempre es incierto. La teoría subjetiva del valor, aunque no lo señalaba explícitamente, Cantillon entiende que los precios que se dan en el mercado difieren de sus valores intrínsecos. Por valores intrínsecos no se refiere a la teoría del valor-trabajo, sino a lo que podríamos hoy denominar costos de producción. Este punto ha llevado a grandes confusiones y malas interpretaciones. La formación de los precios. En el Essai se presenta una moderna teoría de la formación de los precios. La oferta depende de la proporción de los artículos que se ofrecen a la venta y de la demanda, obviamente. Depende del dinero dispuesto a comprarlos. A su vez, la demanda es subjetiva y depende del humor y la fantasía de los hombres y de los consumos de tales productos que se hacen. El efecto Cantillon, brillante aportación de Cantillon, que señala que el dinero no es neutral. El dinero nuevo que se produce no entra en la economía de manera neutral, sino desagregada, generando cambios en la estructura de precios relativos. Por lo tanto, se produce una redistribución de rentas entre primeros y posteriores sectores de ese incremento de oferta monetaria. Los tipos de intereses. Según el irlandés, el interés viene determinado por la oferta de fondos prestables. El aumento de la oferta monetaria no afecta al interés, sino al poder adquisitivo del dinero. La teoría del ciclo económico. Cantillon, banquero durante una gran parte de su vida, no presenta una completa teoría del ciclo. Pese a ello, apunta claramente en el Essai que las expansiones crediticias generan desorden y distorsiones en la economía que acaban irremediablemente en crisis económicas, y se ven como Cantillon tiene en mente una teoría monetaria de ciclo. El mercantilismo, el irlandés, no solamente rechazaba la idea de identificar riqueza como la acumulación de oro y plata, sino que tal y como hemos visto, adquiere de los peligros que un aumento de oferta monetaria puede generar en el Estado. El origen del dinero. Cantillon explica por qué los metales como el oro, la plata o el cobre han servido a los hombres como dinero y analiza otros artículos, los motivos por los cuales han sido considerados peor que el dinero.